un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Y pues bueno, mis hermanos, voy a invitarles que abramos nuestras Biblias. Lo hemos de hacer en el libro, mis hermanos, del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo 15. El Señor ha estado trayendo una palabra a mi vida acerca de lo que es la viña, la vid, el estado de la viña. La semana pasada fui muy desafiado al recibir esta palabra para mi vida en relación a todo lo que implica situarnos. Número uno, bajo una perspectiva bíblica, espiritual más que bíblica. El Señor dice que la vid se arrendó, la viña se arrendó a los labradores, pero fueron labradores malvados. Y aunque el Señor enviaba constantemente palabra a ellos por medio de los profetas, dice según a las crónicas, dice que a unos apedreaban y a otros mataban. Entonces el Señor manda a su hijo. Tendrán respeto a mi hijo, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y entonces dijeron: este es el heredero, apoderémonos de la viña. Eso lo encontramos en la parábola, ¿verdad?, de los labradores malvados. Desde ahí una perspectiva de mi lugar dentro de lo que es esto que es la viña del Señor, esto que es el plantío, el huerto del Señor, que ahora no tomando la figura de un viñedo, sino de un plantío nada más. Isaías dice que nosotros como árboles de justicia estamos plantados en el huerto o en el plantío de Jehová. Entonces es alguien que está cuidando del huerto, de la viña, el Padre. Pero ver también el cómo salir, si uno se da cuenta de todo lo que hay afuera del llamado cristianismo, y luego inevitablemente dentro del cristianismo nosotros encontramos que hablar de lo mío, habla acerca de un sentido de apropiarlo nuevamente. Y vivir despojado es una vida muy, muy placentera. Eso es loco, es vivir despojado. Es reducir todos nuestros deseos a uno solo. Eso sería contentamiento. Y bueno, si ustedes me acompañan a Eclesiastés, dije Juan 15, pero ¿cómo es que nosotros podamos ver el colmo? ¿Cuál es el colmo de la vida? La vanidad. Y entonces, cuando nosotros echamos una perspectiva bíblica a lo que se hace debajo del sol, vamos a Eclesiastés. Y Eclesiastés es un libro muy interesante que no sería bueno para un motivador, no lo tomaría nunca, nunca. Pero sí para alguien que se ha puesto a dar su corazón en toda la sabiduría que Dios le da, es dedicar el corazón a conocer la sabiduría y entender todo lo que hay debajo del cielo, incluyendo las locuras, las desviaciones, incluyendo el placer. Y entonces Salomón, gracias a él, gracias al Señor, pero esta vida de alguna manera fue como sacrificada para que nosotros pudiéramos tener una apreciación. Y por lo menos hay 3 cosas que podemos resumir dentro del libro. La primera es una área muy importante y es ten cuidado con todo lo que produce afán. Ese es una verdad que encontramos resumida en 12 capítulos, y le dice: ten cuidado con todo lo que produce afán. Trabajo, diversión, el éxito, el poder escalar. Lo segundo es que disfrutes de lo que tengas. Si son un bocado, ¿verdad?, que podemos comer con alegría,
Alabado sea el Señor. Disfrutar lo que tenemos, eso es contentamiento. Estoy feliz con lo que tengo. Entonces ya me libra del afán. Y lo tercero es, el fin del discurso es, teme a Dios y guarda los mandamientos, porque esto es el todo. Entonces no sé si han escuchado la expresión, el que se jugó el todo por el todo. Y en ese caso todo con mayúsculas, apostó todo. ¿Para qué? Para luego llegar al punto, es el fin del discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. 3 cosas importantes que nosotros podemos resumir de alguna manera en lo que tiene que ver el libro de Eclesiastés. Pero en el capítulo 6, si me acompañan, el verso número 7 es un verso muy interesante, porque nos enseña a mirar desde el verso 1 de cómo aún la familia, si pudiera llenarme de 100 hijos, ¿sí? Si pudiera llenarme de hacer de la familia una gloria, de hacer de la familia un altar y decir la familia, aún en eso pierde su sentido, porque nada está por encima del Señor. Eso lo dice el verso 3, pero vean lo que dice el verso número 7. Ahí hay algo escondido cuando nosotros vemos la parte de lo natural con un deseo espiritual. ¿Y qué sería para una vida que se está dando a todo lo material? Verso 7, todo el trabajo del hombre es para su boca. Sí. O sea, llénate de todo lo que estás haciendo. Y vean lo que dice, y con todo esto su deseo no se sacia. ¿Y cuál deseo? Habla acerca de un vacío, habla acerca de que aún puedas conquistar todo lo que todo lo que te propongas, porque el hombre es muy hábil y porque también escuchamos con cierto grado de soberbia, de petulancia, es: a mí el Señor me da todo lo que yo quiero. Y hay un canto: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida, sí, a manera de cumbia. Y eso, mis hermanos, como que se llena, ¿verdad? Llena nuestra vida. Y miren, ya así. Pero hemos encontrado en las Escrituras que aún en la necedad, aún en lo que el Señor está en contra de su voluntad, Dios lo da al hombre. Danos un rey como tienen todas las naciones, fue la petición del pueblo, y al profeta, al juez Samuel, le pareció muy deshonroso esa petición. Y el Señor le dice: déjate de cosas, Samuel, no te despreciaron a ti sino a mí, dales un rey. En todo. Pero noten cómo, si nos damos al afán, si nos vamos a la parte de lo que es jugarnos el todo lo que tiene que ver debajo del cielo, con todo hay algo que no se sacia, hay un vacío, y es la necesidad de Dios. En otras palabras, en el verso 7 podemos encontrar la vida natural y la vida espiritual. ¿Y qué es lo que no se sacia? Siento un vacío. Entonces ahí es donde podemos ver la necesidad de una necesidad fuerte, entendimiento en lo que tiene que ver producción, productividad. No sé cuántos trabajan en maquiladoras, en empresas, y que ahora la productividad, tienes que ser más productivo. Y parece ser muy natural, muy en la parte natural de la vida cotidiana. Y hoy aquí también me van a pedir que sea productivo, y la verdad es que sí, hermanos. El Señor nos habla en la palabra acerca de lo que es la necesidad de ser productivos. Ahora, en todo esto nosotros pudiéramos verlo. Vean, ahora el Salmo, ¿de dónde leímos Eclesiastés? ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón, ¿sí? Y si ustedes van a este Salmo, que les voy a pedir que vayan ahí, un Salmo que 127. Y miren cómo la palabra clave para lo que es Eclesiastés es vanidad, que esa es la palabra vano. Y entonces les dije que dentro de lo que es la repetición más constante de Eclesiastés es
vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y a lo que dio su corazón para entender, y al final se da cuenta, no sirve, es vano. Pero ahora vean en lo que es el Salmo 127, si me ayudan a leer el epígrafe. ¿Qué dice? ¿Qué pusieron ahí nuestros teólogos hace 1500 años? La prosperidad viene de Jehová. Y luego abajito, ¿qué dice? Cántico gradual para Salomón. Necesitaba escucharlo. Entonces no vamos a leer Eclesiastés, pero sí vamos a leer el Salmo 127. Y te darás cuenta que ahora esto era algo que necesitaba escuchar Salomón. Entonces la vida de Salomón siempre fue bajo la advertencia. Antes de que ejerciera todo su liderazgo, David hizo un trabajo muy, muy excelente. ¿Para qué? Para que ahora nosotros pudiéramos aprender. Y entonces el Salmo 127, vean lo que dice acerca del ser prósperos, el sentido de lo que tiene que ver productividad, que seamos productivos. Y dice el verso 1, si Jehová no edificare la casa, en vano, vanidad de vanidades. Podrás hacer muchas cosas, Salomón, pero todo va a ser vanidad de vanidades. Vean cómo desde el principio el Señor nos advierte. Pero no nos va a torcer el brazo, porque vamos a caminar de acuerdo a ¿qué? A una convicción. Esa convicción se puede llamar obediencia. Obediencia. Es inevitable que una persona, cuando obedece, es bendecida. Es bendecida. Dios bendice no la fe, sino la obediencia. Entonces tú puedes llenarte de fe y decir, prospérame, quizás, pero nada tan eficiente como lo que es la obediencia. La obediencia trae prosperidad. Entonces desde el inicio, antes de su ministerio, me imagino que era un muchacho, un joven, era un niño, y ya se le estaba aconsejando, ten cuidado con lo que vas a hacer. Verso 1, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, esa palabra es inútil, falso, engañoso, exhausto, vano, en vano vela la guardia. Y entonces vean productividad, verso número 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Como diciendo, levantarnos después que la luz penetre, no antes. Por demás es que os levantéis de madrugada. O sea, estás haciendo algo antes que salga la luz. Como diciendo, separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué? No antes, sino que antes reina. ¿Qué reina antes de la luz? Las tinieblas. Amén. Entonces levantarse bajo una tiniebla y empezar a emprender algo va a ser vano, no te va a resultar. Y entonces encontramos proyectos en nuestra vida misma que quisimos hacer, una familia, quisimos hacer muchas cosas, o queremos hacer algo, emprender algo, pero al final todo el esfuerzo vemos hacia atrás y decimos, no me quedó nada. Porque la prosperidad no viene de los talentos, de los dones, de la habilidad del hombre, del esfuerzo del hombre. La habilidad viene del Señor. La prosperidad, viene del Señor. Salomón no lo entendía. Tuvo que experimentarlo a través de toda su vida. Y vean el verso 2. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y de ahí, mis hermanos, poder considerar la necesidad de ser productivos. Usted es productivo en el área espiritual, ¿sí? Hay productividad en nuestras vidas. ¿A qué se refiere lo productivo? Vamos a ir ahora sí a Juan capítulo 15 y viendo el diseño de la viña del Señor. Ya no una viña que fue
se apoderó el hombre de ella. También vimos la viña de Nabot, sí, Nabot de Jezreel, que ese sí no quiso vender la viña porque sabía que se la habían heredado sus padres. Y Acab, junto con el espíritu inmundo que es Jezabel, ¿qué hicieron? Mataron a este profeta del Señor y se apoderaron también de la viña. Pero de aquí es el estado más original y el diseño para nosotros ver cómo es que el Señor trata a su viña. Vean lo que dice el verso 1. Les dije que aquí hay, escuché en esta semana que hay más de 23 viñedos aquí en la región, hablando de Parras, hablando de General Cepeda. Y la pregunta es, ¿en dónde está la glorificación? ¿En la viña o en el nombre o en el labrador? Viñedos Don Leo. ¿En dónde está la gloria? ¿En la vida en sí? ¿En la viña o en el dueño de lo que es el viñedo? Casa Madero, por ejemplo. Y entonces encontramos, en esto es glorificado mi Padre, no la viña, mi Padre. Y entonces ahí es donde nos lleva, es cuánto quieren glorificar al Señor. Ahorita adoramos al Señor y creemos que solamente es una cuestión de culto, de alabanza, que es primordial, pero la vida diaria, y ahí poder ver glorificación. Vean lo que dice aquí el verso 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esta viña no fue tomada por los labradores malvados, esta viña no la tomó Acab, sino que esta viña la trabaja el Padre, gloria a Dios por ello. Pero cuando nosotros vemos el verso 1, si quisiéramos aplicar, interpretar, y decimos, ¿quién es la vid verdadera? Está claro, ¿por qué? Porque está hablando, mis hermanos, de una manera descriptiva, hablando como el libro, tomando el libro como literatura, y está haciendo una descripción. El mismo autor está definiendo. Hay representativas donde el autor no aparece por ningún lado, pero en este caso, el mismo Señor dice, yo soy la vid. Jesús es la vid, es la vida, vid. Pero en esa vid, mis hermanos, está el potencial para que el pámpano pueda vivir, número 1, pueda tener vida, y número 2, para que el pámpano pueda dar fruto. Entonces el verso 2 dice, todo pámpano. Entonces ya encontramos los tres. Número 1, la vid es Cristo, el que trabaja en esa vid es el Padre, y nosotros los pámpanos, el injerto. La ramita que está saliendo, ¿para qué? Para que de ahí pueda haber. Y entonces encontramos cuáles son las funciones del pámpano. Número 1, el pámpano no tiene vida propia. Depende de la savia de la vid. Toda su fuerza está en la vid y todo el fruto depende de la vid. ¿Y cuánto he sido bendecido? Porque en el verso número 2 encontramos, no vemos una palabra clave, que de todas las plantas, esta es la única, en la cual la poda es bien necesaria. Vamos a podar. ¿Y dónde lo vemos aquí? Verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, la poda, lo quitará. No, ese es un pámpano marchito, ese es un pámpano muerto porque lo arrancan. Pero vean el que sigue, dice, y todo aquel que lleva fruto, productividad. Productividad. El Padre está muy interesado en que esto produzca. El Padre está muy interesado en que usted produzca. Hermanos, ¿qué nos da a pensar que aquello que el Señor ha puesto en nosotros no va a venir por ello? Y otra vez, mis dones, mis habilidades. Pero aquí cuando nosotros vemos es, ¿qué hace con aquel que lleva fruto? Entonces vean una progresión. Aquí dice el verso 2, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces encontramos fruto, más fruto. Y el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece el millo en él, este lleva mucho fruto, productividad. ¿Cómo ser productivos, mis hermanos? Porque aquí vemos varios empresarios,
o que trabajan en una empresa, pero hablar del pequeño empresario, de la microempresa, hablar de aquellos que se emplean y que sacan buenos recursos, más que su trabajo, la pastelería, todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? Aquí, y decir, ¿cómo ser más productivos en todo esto? Porque imagínense, dice mi papá, un changarro que no da, pues para qué tenerlo, ¿verdad? Pero en la productividad, entonces, podamos pensar de esa manera que el Señor aquí, mis hermanos, en lo que ha invertido, Él está esperando una productividad. El error, nuestra mentalidad es mala cuando decimos, lo llevamos a la parte de la carencia, lo llevamos a la parte de no estar aplicado en los dones, en el servicio del Señor, y dice, y yo no he llevado fruto, yo no llevo mucho fruto, yo creo que no estoy dando fruto. Ese es el error, porque si lo viéramos de la otra manera, no en la parte mía, es decir, es que no estoy haciendo mi trabajo, sino en la parte del mandamiento, eso produciría una cosa. El Señor dice que tengo que dar fruto. Entonces ya no está de mi parte que no estoy aplicado, que no sirvo, sino es la parte de el señorío en el cual tienes que llevar mucho fruto. Ahora, todo esto, cuando yo les dije el verso 8, o lo voy a leer, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así comprobamos que somos discípulos, y seáis, ¿cómo dice? Así mis discípulos. Y entonces piensen en esto. Ya pensaron en la productividad. Y en la productividad tiene que ver yo tengo que dar mucho fruto. Primero fruto, más fruto, y luego mucho fruto, la progresión. Para eso, entonces la pregunta sería, ¿de qué me está hablando el Señor? O sea, ¿en qué tengo que dar fruto? Pregunten en eso. Pregunten. Puedan preguntarse, decir, bueno, ¿qué se trae el Señor conmigo? O sea, ya tiene mi corazón, quiere más. Ya estoy aquí, quiere más, quiere mucho fruto. Ahora, esto sería siempre interpretado desde niño, yo lo recibí en la parte de un fruto de servicio. Chamba. Haz esto, haz lo otro. Tienes que tener la semana llena, el lunes predico aquí, el martes allá, el miércoles allá, el lunes descanso a la familia. Y entonces, ¿cómo estoy ocupado? Estoy llevando mucho fruto. Siempre interpretado en el área del servicio y nunca en la parte de lo que es la naturaleza. En otras palabras, fruto de naturaleza, no de servicio. Ok. Mucho fruto. Y de aquí, mis hermanos, el proceso de la poda, lo vi la semana pasada. ¿Cuál es? Le dije, nada más para beneficio de todos, que la capacidad del pámpano tiene en la vid, puede alcanzar hasta 3 metros. ¿Sabe cuánto llega el labrador y lo corta? 1 pulgada del tallo o de la vid. Córtale. ¿Dolerá eso? Y entonces, ¿cuál es el instrumento en el cual Dios utiliza para que la rama no se lleve todo? Para que el pámpano no se lleve toda la savia, toda la fuerza, y que al final solamente dé un fruto chiquito. Entonces, no, yo no quiero el pámpano. Lo que yo quiero es el fruto, está diciendo el Señor. Y lo que hace es pum, pum. Imagínenlo. Lo que le debe costar al pámpano, al brazo, ser cortado y decir, sufrimiento. No. El verso 3 lo dice cuál es el instrumento. ¿Cuál es el instrumento? La palabra de Dios, que corta. En otras palabras, de nada sufriría un sufrimiento si no nos lleva la palabra. De nada nos podemos encauzar en la parte de cómo sufro y la teología del sufrimiento, pero no nos llevaría a la parte de lo que es la palabra. ¿Y qué trata con nosotros? La soberbia. Y para que no me exaltase sobremanera, me envió un mensajero de Satanás que me abofetea, paz. Lo cual 3 veces le he dicho al Señor que me lo quite, y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Ahí vino la palabra. El sufrimiento lo llevó a la palabra para que éste pudiera decir, entiendo perfectamente. Hermanos, es cuando le damos sentido a nuestra vida en relación a lo que es el sufrimiento, pero en base a que nos lleve a la palabra del Señor. No es mi palabra como martillo, no es mi palabra como fuego que purifica,
la palabra del Señor, la necesidad de las Escrituras, la necesidad de este libro llamado Biblia, pero que deje de ser un libro y que venga a ser la palabra del Señor. Dios me está hablando. Y entonces, cuando nosotros vemos que somos purificados por la palabra del Señor, el propósito, ¿cuál es? El fruto. Ahora, pasemos al verso 4 y aquí es donde viene la parte. Que llevéis mucho fruto. ¿Quién es el fruto? ¿Quién es el fruto, hermanos? Cristo. Yo soy la vid. ¿Sí? Yo soy la vid. El fruto. Entonces la pregunta es, ¿qué se necesita para que yo pueda producir mucho fruto? Verso 4, permanencia. Hermanos, nada más importante en ese tiempo que permanecer en Cristo. Pero puedan ustedes ayudarme solamente en las dos frases. Capítulo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cuántos quieren al yo en vosotros? ¿Cuántos quieren a Cristo en vosotros? Porque de esto se trata en nosotros. Pongan aquí un separador. ¿De qué se trata todo el cristianismo? ¿Alguien sabe? ¿De qué se trata todo este rollo, mis hermanos? Usando una expresión. Se trata de una cosa que viene en Colosenses, vean, 1:27. Eso es lo que estaba oculto, eso es lo que no se entendía a través de toda la Biblia en los siglos y edades, los profetas. Pero la pregunta es, ¿de qué se trata el cristianismo? Por ejemplo, hoy pudiera alguien pensar, ¿por qué te reúnes? ¿Por qué vienes a leer la Biblia? ¿Por qué alabas al Señor? ¿De qué se trata que yo diga soy cristiano? Estamos hablando de un cristianismo vital. Estamos hablando de lo auténtico, estamos hablando de lo verdadero. Y vean lo que dice el capítulo 1 de Colosenses, verso 27. Voy a leer el 26 para ponerlo en contexto. Dice, el misterio que había estado oculto. ¿Dónde está? No sé, hay que buscarlo. Y entonces ¿qué es lo que se esconden? Los tesoros o los planos de los tesoros. Y en el momento cuando alguien lo ocupa, vean lo que dice, se revela, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos. Santos no es la escultura que nosotros estamos habituados a conocer, con respeto y sin criticar nada. No, los santos somos los que hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Verso 27, a quienes Dios, a ellos, a la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Entonces ahora vea cómo nosotros decimos, Cristo en mí, que Cristo se manifieste en mí. Pero nosotros vemos, volviendo a Juan capítulo 15, nunca podrá venir el yo en vosotros si no permaneces en mí. La permanencia. ¿Por qué la permanencia? Porque el pámpano, mis hermanos, depende de la vid. El pámpano tiene que renunciar, mis hermanos, a toda su capacidad, a todas sus habilidades, y tiene que entender algo el pámpano, que depende completamente de la savia de la vid. Que el pámpano, si se desprende de la vid, entonces muere. Entonces ya no es productivo, entonces es en vano que tú te levantes temprano, en vano es de que tú prediques, en vano es de que todo es en vano. ¿Por qué? Separados de mí nada podéis hacer. Es una vida que se le cortan sus habilidades, es una vida que tiene la capacidad de crecer 3 metros, pero le cortan para que sepa una cosa, no está que tú crezcas, sino que crezca el fruto, pero para eso se necesita permanencia. Hermanos, no hay nada más triste en este tiempo. Ayer tuve una conversación muy amena con un cazador y estaba hablando acerca de cómo se le ha dado ya profesionalmente la cacería con arco. Y el ejemplo, la ilustración me comenta de que él, dentro de lo que es la aljaba de Dios, y pongan aquí un separador, pero miren la necesidad de permanecer. Pónganle un separador.
Salmo 27, 127, que es el salmo que estábamos. Salmo 127 y dice el verso 3. Salmo 127, verso 3. Ya lo leímos la primera parte, pero ahora la segunda tiene que ver con cómo el Padre quiere enviar a sus hijos hacia adelante. El sentir natural de nosotros es que mi hijo alcance más de lo que yo alcancé. Es que esta flecha pueda ir, pero bien adelante de lo que yo pude llegar. Aquí verso 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de mucha estima el fruto de su vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Saeta, una flecha, que por sí solo el árbol no la puede dar. Tiene torceduras, tiene humedad, no tiene el peso. Entonces el trabajo del guerrero es arrancar esa rama para hacerla una flecha. ¿Cuánto trabajo hay en esa flecha para luego, qué hace con la flecha? Verso número 5, permanencia. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. ¿Dónde están? Guardados. Entonces ayer me decía este joven, Gabriel, viven de San Rafael más adelante, la pesca de la caza de jabalí, y que ahora se les da por arco. Dice, tengo una flecha, dice, pero mire, esa es la que siempre procuro. Pero no era efectivo. Hacía todo el trabajo más difícil de la caza, como espiar a la presa, y de pronto lo tenía y no le daba. Hasta que fui con mi papá y le dije, papá, no sé cómo hacerlo. Dijo, ¿sabes qué? Te está faltando mansedumbre, te está faltando paciencia. Paciencia. ¿Cómo es? Mira, cuando hagas todo el trabajo de la casa y que ya lo tengas, cuenta 5 en tu mente. Me funcionó, dijo. Entonces hago todo el trabajo de la casa, tengo al jabalí y ya lo tengo el arco, con ruedas y todo, a lo que voy ahí, así lo tengo y cuento 1, 2, 3, 4, 5, pum, le doy. La permanencia, el permanecer, la paciencia, mis hermanos. Y entonces cuando nosotros vemos productividad, hacer, yo quiero hacer, separados de Él, nada podéis hacer. Una de las características más propias del carácter de Cristo es la paciencia, la mansedumbre. Pero te pican y reaccionas de volada, ¿verdad? Te dicen, no, yo no me dejo de nadie. Y estas palabras ya no se vuelven, ¿verdad? Ya no, traspasan. Y cuando nosotros vemos que la necesidad de permanecer, hermanos, la necesidad de nosotros permanecer en el Señor. Es no en mis dones, mis habilidades, sino dependo de Cristo. Nunca podrá venir el ungimiento, nunca podrá venir el derramamiento del Espíritu Santo si no permanecemos en Cristo. Nunca se va a producir el yo soy, yo en vosotros, si no está permanecer en mí. Yo creo que esto es algo muy relevante en mi vida, porque si estamos en la visión de que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros, que la imagen auténtica de Génesis 1:26, hagamos al hombre nuestra imagen, está siendo recuperada, Cristo en nosotros, y ahí es donde nosotros podemos ver, y es separados de Él, nada podemos hacer. Y ese permanecer en Él, entonces nos llevará ¿a qué? A mucho fruto. Nos llevará a que sea Él. Entonces imagínense, yo en vosotros. Pero ese yo en vosotros no viene sin que antes tú permanezcas. Esa es la responsabilidad nuestra. Permanecer en Él. Estar pegados a Él, dependientes de Él. No un culto de domingo, no una reunión dominical. No, es una vida diaria en la cual estoy en una permanencia a Él. Y de ahí, mis hermanos, es quédate con nosotros. Vean una ilustración. Lucas, la ilustración, cómo el Señor ha traído a mi vida esta parte de la permanencia, porque cuando permaneces en Él, permaneces en Cristo, no que traigas un certificado de bautismo de hace 10 años, no, como la iglesia tradicional, sino que, y hablo del contexto cristiano, no hablo hacia afuera. Y aquí vean lo que dice, mis hermanos,
la necesidad de la permanencia. Un ejemplo, Lucas, que nos da el ejemplo más en la vida diaria. Lucas 24, Cristo en vosotros. Todo esto, el cristianismo se trata de que esté el plan A. ¿Cuál es el plan A? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está Él trayendo sobre nosotros el carácter de Cristo. Imagínense el hombre más ungido que ha existido aquí en la tierra. ¿Quién? El Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Con esa unción, hermanos, con esa llenura del Espíritu Santo, que la gracia se derramó sobre Él. Y con esto que nosotros llevamos productividad. Lucas 24, 2 discípulos de Maús habían vivido con Él más de 3 años o 3 años. Habían comido con Él, habían dormido con Él, habían trabajado con Él. Y ahora Jesús resucitó y ellos sus ojos están vedados. Verso 16, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Verso 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único? Híjole, tratar al Señor de un forastero. No sé si traía su mochila, su pasaporte, no sé. Es un forastero, pero bueno, desconocido completamente. Estarían permaneciendo en Él. Pero luego dice el verso 25: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El Señor ya había entrado en su gloria. Entonces ahora un Dios glorificado, verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Llegando a la aldea donde iban, Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate. Esa palabra en el original es la misma, permanece, comunión. Permanece con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos, vivir con ellos, comunión con ellos, comer con ellos. Eso es comunión, permanecer en Cristo. Dice ahí: quédate con nosotros. Verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, el lugar más santo de la casa, ¿cuál es? Vamos a compartir los alimentos. Y luego vean, comunión. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces, amén, amén, gloria a Dios, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. En otras palabras, se hizo invisible. Y eso tiene que ver con: ahora ven lo invisible. Amén, amén, al Dios invisible. Se quitó el Cristo de carne y empezaron a ver al Dios Espíritu. Con estos ojos nunca lo podrás ver. Los ojos del entendimiento, los ojos del Espíritu. Cuando dice que se desapareció, hermanos, de ellos, qué tremendo. Ya no lo vieron más. No, se desapareció, ¿dónde está? No, ya no lo vieron. ¿Cómo? Porque les abrieron los ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos del Espíritu. ¿Qué es lo que nos lleva a ver a Cristo y que se revele Cristo? La comunión, la permanencia. Avanzo. Juan capítulo 17, hermanos, es clara la visión. El que permanezca, ahí es donde viene la productividad. Verso 4, vean. Del verso 4, 5 y 6 van a encontrar repetidamente la palabra permanecer, permanecer, comunión. Juan 15, y ahora dice el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede ser productivo, llevar mucho fruto. Salomón no puede, Salomón. Si Jehová no edifica, tú no puedes. Ok. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No dependo de mis habilidades. No tengo un sermón, no tengo un disco duro con todos los temas desde el 2000.
5, cuando ya empecé a ser organizado, imagínense. Desde el 2005, todos los sermones los tengo, 2000 en carpetas, en un disco duro. 2005, 2006, 2007, hasta el 2000, empiezo ya el día 2019. Vamos a predicar, te invitaron a predicar, vamos a predicar a la iglesia. ¿Qué le damos? A ver, deja abro la carpeta del 2007 y saco el tema. Habré dejado la comunión, habré dejado de darnos la palabra, Señor. Habrá sido ya la experiencia, habrá sido ya, mis hermanos, el dominio, exactamente, hermanos. Todo esto, como hoy nos dijo en esa semana el doctor de mami, el hematólogo, dijo: yo no tiemblo porque predico, sino porque digo la verdad, dice. Amén. Y un hombre en Harvard y todo eso, que no le tiemblan las piernas porque no sabe dirigirse al auditorio, sino porque está diciendo la verdad. Me impactó eso. Entonces, cuando nosotros vemos separados de Él, cuando ya todo lo hacemos nosotros en nuestra habilidad, en lo que sabemos hacer, y perdemos la permanencia, perdemos la dependencia de Él, hermanos, viene la caída, viene la caída. Esto es de vida diaria, esto es, Señor, no sé, y yo les digo sinceramente, hermanos, para mí es muy difícil esto, pararme aquí. Se me hace muy difícil, pero ¿qué es lo que se me hace difícil? Esto, entrar en el temor reverente, decir, ¿qué vamos a darle a la iglesia? ¿Qué alimento le vamos a dar? Las carpetas del 2017. ¿Sí? Todas esas. No, permanecer en mí y yo en vosotros, y entonces llevar mucho fruto. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, otra vez, este lleva mucho fruto, productividad, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y dice, será echado fuera como pámpano y se secará. Lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Y si permanecieres en mí y yo y mis palabras permanecen en vosotros, amén, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Ojalá que ustedes lo vean, no como la parte es que no puedo, es que yo no tengo tiempo, no, como mandamiento. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos como el Padre. Y entra en algo, y es lo tercero, y con eso termino: el amor. ¿Dónde se manifiesta el mayor fruto, hermanos? ¿Dónde? En el amor. No hay pedimento más grande de un seguidor a Cristo como es el amor. Aquí está. Lo voy a volver a utilizar porque todavía no llega el tiempo de su fin. Hermanos, esto puede ser nosotros como iglesia o tú como creyente. Y el agua viva, el Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu, Señor. Lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. No. Está rota la vasija. Nunca se va a llenar. Esa grieta que ustedes ven mismo, no es la mundanalidad de nosotros. No es una forma que aplaudimos así o así, no. No es la parte de que, hermanos, uno de ustedes o de nosotros todavía se vuelve a las andadas, ¿verdad? No es que uno de nosotros, mis hermanos, esté bajo una creencia distinta aquí, una mala interpretación de la Biblia. Esa grieta se llama falta de amor. No hay exigencia más grande para hoy ser productivos como es la esencia del amor. ¿Por qué entrelaza esto de la producción, de llevar mucho fruto y de esa manera glorificar al Padre? Y vean el verso 10, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced. Y ahora en mí te dice ahora permaneced en amor. Hermanos, la exigencia más grande que tiene hoy la iglesia del Señor
Y el mayor fruto que puede dar la iglesia es el carácter de Cristo que se manifiesta bajo algo, y es el amor. El amor, vea cómo entrelaza. Ahora ya no dice permanecer en mí, ahora dice permanecer en mi amor. Verso 10: si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor, en su amor. Nada dará más fruto que el primer amor. Nada será tan exigente, hermano. Esta iglesia va a estar vacía de la vida espiritual y del poder del Espíritu Santo si nosotros no nos damos a lo que es el mandamiento de amar. Estamos hablando de un amor. Ahora, es mucho más que una opción, porque vean aquí, Juan, aquí más adelante, capítulo 21. Dos palabras para definir el amor del hombre y definir el amor de Dios. En el griego, ¿cuál es el amor de Dios? Anoche lo vimos en la reunión de matrimonios. El ágape. Ese amor solamente Dios puede dar. ¿Y cuál es el amor de nosotros? El querer o el afecto. Es el 14 de febrero. Entonces ya está el contraste, dos tipos de amor. Verso 15. Cuando hubieron comido, ahora, ¿cuál es la escena? La escena es que el Señor se manifiesta a sus vidas y entonces no lo reconocen porque el Señor se revela, ya glorificado. En el verso 1 nos dice, ¿verdad?, que se manifestó otra vez a ellos, se manifestó. Y vean, el líder es Simón Pedro y están otros más. Simón toma la iniciativa de volver a la barca, volver a la pesca, y con todos sus amigos. No pierdan ese evento. Es Pedro con todos sus amigos, discípulos, y con una barca, el trabajo que más amaba Pedro. Entonces, cuando ya iba amaneciendo, el Señor se presenta en la playa. Los discípulos no saben quién es y les habla, y vean cómo les habla el verso 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. Y entonces el Señor les da la instrucción. De esa manera, mis hermanos, noten cómo la barca, ¿verdad?, dice que arrastrando la red de peces, y entonces lo traen, ¿verdad?, a la tierra. Al descender, verso 9, al descender a tierra, vieron que brasas puestas, fuego, un fuego. ¿Quién lo encendió? El Señor, el fuego del Espíritu Santo. Ahora vean el contraste. Si alguien sabe la historia de Simón Pedro, ¿qué estaba haciendo cuando negó al Señor 3 veces? Se estaba calentando en el fuego de los enemigos. Ahí estaba, lo estaba siguiendo de lejos. Se acerca la lumbre que fue encendida por los enemigos, un fuego extraño. Tú andabas, tú eres Galileo. No, yo no lo conozco. 3 veces. Entonces otra vez los contrastes, un fuego encendido por los enemigos y ahí Pedro calentándose, negando al Señor. Por el otro lado, ahora un fuego que el Señor enciende y ahora el Señor le va a decir 3 veces algo: ¿me amas? Verso 15, nomás quise que vieran el fuego para no perder el detalle y el contraste, pero vean lo que dice. ¿Cuál es? Jesús pregunta y Pedro contesta. ¿Cuál es el amor de Dios? El ágape. ¿Cuál es el amor del hombre? El filos. Te voy a ayudar, te voy a echar la mano, me caes bien. Y el otro día, ya no me caíste bien, ya no te echo la mano. Pero bueno, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas? Ágape, lo dije en el, no sé griego, ¿verdad?, pero es: ¿me agapas? Tú sabes que yo te fileo, dijo. ¿Sí?
Hermanos, verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas o me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas? Pedro. ¿Saben cuál es esa palabra? Es la misma para no contristéis al Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros no amamos, contristamos al Espíritu Santo. Cuando nosotros no amamos con el amor ágape, no está la unción. Está rota la vasija, hermanos, está rota. Necesitamos permanecer en Él para que el yo en vosotros pueda aparecer en nuestras vidas. Pero aquí es la ofensa más grande al Espíritu Santo. ¿Saben cuál es? Es esta: no amar con el amor de Dios. Y entonces aquí es donde podemos ver la exigencia para ser productivos es permanecer en el amor, hermanos. Y ahí es donde se produce el fruto que es Cristo en nuestra vida. No hay nada más evidente la manifestación del carácter de Cristo como su amor. No, necesitamos hacer clínicas de amor, hermanos. Necesitamos comer juntos, necesitamos estar juntos, necesitamos visitarnos, necesitamos permanecer en amor. Necesitamos venir aquí, tomarnos de las manos y alabar juntos al Señor. Necesitamos, mis hermanos, servirnos unos a otros. Necesitamos, si es que queremos que el amor de Dios, que el yo en vosotros se manifieste, que se cumpla el carácter de Cristo. Y el amor, ¿saben dónde va a ser bien aplicado? En la persona que te cae más mal, y en la persona que aborrece su comportamiento. Esa es la persona más importante, es hermanos. A la que te da el cortón así bien. No, hombre, yo qué te voy a andar. No, el amor del Señor. Por lo menos el Señor estaba diciendo tres cosas. Hay tres probabilidades. Pedro, ¿me amas más que amas a tus discípulos, a tus amigos? ¿Tú me amas más a mí que como amas a tu hijo, a tu esposa, a tu amigo? Porque estaba rodeado de sus discípulos. La segunda probabilidad es: Pedro, ¿me amas más que tus redes, que a tu barco, que a tu trabajo? ¿Me amas más que eso? Hermanos, si a mí me quitan de predicar, me voy a infartar. Nunca. ¿Cuál es el testimonio que tenemos nosotros? El testimonio es, sin ir a la crítica, como testimonio, cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor me llamó a su presencia, y que ahí fue el Espíritu Santo, así, saliendo de un monte, de una denominación, de una secta, saliendo. ¿Qué le pasó al pastor que teníamos? Se andaba infartando. Llévenselo a la playa. ¿Por qué? Porque cuando a mí me quitas esto, me amas más que tu oficio. Imagínense por qué la gente se deprime cuando la despiden. Se entrega con todo el amor, con toda la pasión, se entrega con todo para que al final eres un número nada más. Ya no está, tráete otro ya. Que alguien me dijo: ten cuidado, pastor, con la iglesia, porque así te van a hacer. Cuando ya no te quieran, me dicen: tráiganse otro pastor. Nunca la iglesia del Señor haría eso. Nunca la iglesia del Señor haría eso. Pero aquí es donde nosotros podemos ver, mis hermanos, tan claro, y es en qué estás dando tu amor. ¿Me amas más que a tu esposo, que tu esposa? ¿Me amas más que a tus hijos? ¿Me amas más que tu trabajo, que tu riqueza? ¿Me amas más que todo eso? Y lo tercero es: ¿me amas más que estos discípulos? Y entonces es: yo amo más al Señor que el pastor, o yo amo más al Señor que alguien así, con un grado de madurez. En otras palabras, para ser productivo, mis hermanos, la condición es uno. Para llevar mucho fruto es permanecer en amor. Ese es el punto. El punto es, para ser productivo, es amar lo suficiente. ¿Y a quién amar?
Tienes que amar, darte todo al trabajo para que seas productivo. No. Si Jehová no edificare la casa, es ama al Señor por todas las cosas, por sobre todas las cosas. Y entonces aquí es donde cada uno de nosotros puede ver, hermanos, con esto termino. Permaneced en amor. Colosenses, ya voy a ir a terminar, pero quiero dejarlo con ver este tipo de amor tan necesario que cada uno de nosotros, mis hermanos, pudiera considerar. Número 1, el amarse unos a otros, mis hermanos, tiene que ver con algo. Tiene que ver que, mis hermanos, el amor es el principio de Dios para edificar la iglesia y alcanzar el mundo. No hay otra manera. El mandato de amarse unos a otros, mis hermanos, es el cimiento que construye todo lo demás. Les dije que fueran ¿a dónde? Colosenses. Pero vean Colosenses capítulo 1 y dice el verso 3. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído ¿de qué? De vuestra fe en Cristo Jesús y de amor que tenéis a todos los santos. Hermanos, la característica más grande de las iglesias del primer siglo era la fe y el amor entre nosotros. La tienen complicada las megas. No digo que sea imposible, hermano, pero si así en un sector tan pequeño como somos nosotros, una iglesia pequeña, nos conocemos todos, ¿verdad que sí? Sabemos dónde viven todos nuestros hermanos. Sabemos todos sus apellidos, ¿verdad? Sabemos todas sus carencias, ¿verdad? Sabemos todas sus necesidades. Imagine si las cosas más básicas, y entonces vean la retribución del Señor. ¿Por qué la retribución del Señor? Verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva, ¿qué? A productividad, el amor, permanecer en mi amor, y llevarás mucho fruto. Vean, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oíste, que conociste la gracia de Dios, en verdad. Vayan al capítulo 3, verso 12, hermanos. El apóstol Pablo está señalando que el amor es lo fundamental de todas las virtudes cristianas. Es decir, tú podrás querer tener la fe para levantar un muerto, tú querrás la fe para sacar demonios, tú querrás la ciencia para predicar y descifrar todo, tú querrás todos los atributos, mis hermanos. Si no tienes la base, hermano, aquí está. Si usted no tiene esta base, miren, el amor está rota la vasija, no retiene. Y entonces noten lo que dice el capítulo 3, verso 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es la atadura perfecta, que es el lazo perfecto. El amor es el cemento de todas las virtudes unidas, mis hermanos, del cristianismo. La verdad de la expresión del amor tiene que ser vista bajo un nuevo mandamiento. ¿Sabe cuál es el nuevo mandamiento? Ya no es amar como yo te voy a amar como a mí mismo. No. Ahora es amar como yo os he amado, amar como Cristo. No es mi amor, sino es el amor de Cristo. Eso nos ha dejado claro ver, ¿verdad?, cómo el Señor nos habla, cómo amó Jesús. Hermanos, lo voy a leer de esta manera. Jesús es paciente. Jesús es bondadoso. Jesús no es envidioso. Jesús no es jactancioso. Jesús no es orgulloso. Jesús no se comporta con rudeza. Jesús no es egoísta.
Jesús no se enoja fácilmente, Jesús no guarda rencor, Jesús no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Jesús todo lo disculpa, Jesús todo lo cree, Jesús todo lo espera, Jesús todo lo soporta, Jesús nunca falla. Le cambié amor por Jesús. Ese es el yo en vosotros. Ese es permanecer en amor. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto te falta, hermano? Si hemos de amar como en este tipo de amor, hermanos, entonces debemos capaces de sustituir nuestro nombre o el nombre de Jesús, como diciendo: Pedro es paciente, Ludivina es bondadosa, Rubén no es envidioso, Carla no es jactanciosa, ¿sí? Liliana no es orgullosa, Yolanda no se comporta con rudeza, Yanin no es egoísta, Magali no se enoja fácilmente, Rogelio no guarda rencor, Teo no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, José todo lo disculpa, ¿sí? Gamaliel todo lo cree, Florisa todo lo espera, Oscar todo lo soporta y Dalia nunca falla. Qué hermoso, hermano. Qué tremendo. Qué desafío tenemos hoy, hermanos. ¿De qué estamos hablando? De un amor sacrificial. Un amor que se entrega por la iglesia. Hermanos, no puedes amar a Dios y aborrecer a la iglesia. Tienes que amar a la iglesia. Tienes que procurar a la iglesia. Yo a esa iglesia no voy porque, hermanos, necesitamos amarnos, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor es sacrificial. El amor es descrito de esta manera: nadie tiene mayor y más grande que el dar su vida por sus amigos. Morir por los pecadores y por los rebeldes es la expresión máxima del amor. Hermanos, el Señor nos ayude. La siguiente historia puede ilustrar el tipo de amor que estoy diciendo. Un niño de 14 años de edad, en la época cuando las transfusiones de sangre consistían en el bombeo de la sangre de las venas de una persona directamente a las del paciente. Este niño de 14 años tenía una hermanita inválida que sufría de una enfermedad que los doctores dijeron que terminaría en su muerte a menos que tuviera una transfusión de sangre. Cuando él escuchó esto, inmediatamente le dijo: le daré mi sangre. Así que este muchacho se acostó en la mesa junto a su hermana y se realizó la transfusión. Enseguida se le indicó al muchacho que permaneciera en la mesa y descansase. Después de unos 30 minutos, cuando el doctor volvió a entrar a la sala, el muchacho preguntó: doctor, ¿cuándo voy a expirar? Qué hermoso. Este niño, mis hermanos, pensó que iba a morir dando su sangre a su hermanita. Su amor era tan grande que estaba dispuesto a morir por ella. Ese es el amor de Cristo. Pudiera ser prédica, hermano, pudiera ser bla, bla, bla. Pero yo les invito para que ustedes vean el permanecer en amor. Es la exigencia más grande. Ya desde hace años el Señor ha estado trayendo esa palabra a mi vida. Y líbreme el Señor de hacer sectores en la iglesia, de yo me junto con ellos, pero con estos no. Como el Señor me ha dado amor para Nieves. Amén. Ahora que Jorge qué hermoso. Amén. Amor, el Señor. Sin una pierna, Jorge. Mami con un diagnóstico. Así. Indiferentes, hermano. No, amor. El amor del Señor. Vengamos a Cristo. Amemos como Cristo. Amén. Yo estoy seguro que hoy muchos
Casi todos podemos decirle: Señor, tú sabes que yo te fileo. Amén. Como Pedro: Señor, yo no puedo dar ese amor, yo no puedo darlo. No sé cuántos de ustedes puedan decir: yo sí puedo dar ese amor. Yo no, hermanos. Ahí está el fruto, ahí está el carácter de Cristo, ahí está el Señor. Y yo les quiero hoy invitar que podamos permanecer en esa comunión, en ese amor, que nos amemos. Es el carácter de Cristo. Amén. ¿Cuántos podemos escuchar hoy? ¿Me amas más que estos? Y que estamos dispuestos a decir: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor, ponlo en mí. ¿Cómo me impacta mucho en el momento cuando va el joven rico y le dice: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Y qué le dice? Guarda los mandamientos. En el hacer, ¿qué tengo que hacer? No, pues ya los hice, ¿qué más me falta? Pero Marcos dice: y mirándole le amó. Amén. Y cuando le dice mirándole le amó, en ese momento nosotros decimos: amén. Ahora sí puede exigir el Señor el amor. El Señor te ha amado. Y entonces la parte de nosotros es permanecer en Él. Hermanos, les invito para que hoy podamos venir delante del Señor y decir: Señor, aquí está mi vida. Quiero ser productivo. Quiero dar mucho fruto. Ahí está el fruto. Amén. Ya no fui más. El amor se multiplica. Nadie puede llenar la medida del amor. Es la deuda que nunca será pagada por el ser humano. Nunca, nunca, nunca. Hermanos, estamos hablando del amor a toda la humanidad. Estamos hablando que Él se entregó por el Chapo, se entregó, mis hermanos. Murió por Hitler, hermanos. Estamos hablando de ese tipo de amor. Es imposible que un ser humano pueda amar si no es el Señor en él. Amén. Nos ponemos en pie y oramos al Señor, respondiendo al Señor sobre esta necesidad tan grande. Amor. Amor. Amén. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias te damos hoy por tu amor, tu gran misericordia, Señor. Llévanos a vivir un cristianismo vital, real. Llévanos a vivir, Señor, un cristianismo auténtico, verdadero. Me quiero pedir, Señor, en esta hora, que todos aquellos que hoy somos confrontados de parte tuya diciendo: me amas más que estos, Señor, que no podamos, Señor, eludir esta respuesta. Y si bien no somos mejores que Pedro, no hemos caminado en el agua nosotros, por lo menos ninguno de los que estamos aquí. Por lo tanto, Señor, no somos mejores que Él. Como que estuviéramos muy sobrados para decir: sí, Señor, yo te voy a amar siempre. Entonces, en el reconocimiento que esto no es mío, que esto no puedo producirlo yo, venimos delante de ti: derrama tu amor. Y te queremos decir más puntualmente: derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. Que usted pueda reparar esta vasija, Señor. Que pueda ser reparada esa grieta y que no se salga ese fluir, esa agua de vida. Te lo rogamos, Señor. Pon tu Espíritu, Señor, en mí. Derrama tu Santo Espíritu. Danos amor los unos para con los otros. Te bendecimos, te honramos y te damos a ti el reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, de manera personal, mis hermanos, cada uno haga su oración al Señor. Amén. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Y derrama tu espíritu, y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu, y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Te amo, y es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía